Muy buenos días para todos y para todas. La primera cosa que tengo que decir antes de comenzar es, a manera muy personal, es señalar, a mi entender, a mi juicio, la calidad de este encuentro. Creo que pocas veces, al menos en mi experiencia, he estado en un evento donde el nivel de reflexión ha sido tan seria y tan bien hecha, tan profesionalmente bien hecha. Y no solo eso, sino es una reflexión y una búsqueda hecho en común en un espíritu de honda comunión eclesial en el sentido más amplio también, por supuesto. Entonces, creo que los que tenemos el privilegio de estar acá, estamos viviendo una experiencia muy importante de honda espiritualidad, además de búsqueda y de construcción de este programa. Yo estaba pensando como que mi trabajo en el CELA en estos años, uno ha tenido, digamos, la posibilidad y el privilegio de pasar por muchas reuniones, y yo diría de que no solo esta vez, sino en otras veces también, la reflexión que se hace en esta comunidad de la centralidad de la niñez, quizás junto con los encuentros que hemos tenido con la pastoral carcelaria, con las personas que se dedican a ser discípulos en este mundo tan cuestionante, tan difícil de las cárceles, son las experiencias más profundas en cuanto a la espiritualidad. Lo cual no quiere decir de que los otros no los tienen, sí los tienen, pero esa es una observación a título personal. Bien, yo quisiera compartir algunas cosas y creo que lo que yo tengo que decir no va a ser algo nuevo. Yo suscribo todas las cosas que se ha dicho por parte de la gente que han tenido diferentes momentos, ¿no?, de dar insumos y la reflexión también compartida en el encuentro hasta hoy día, desde el primer día. Creo que lo que me piden a mí ahora es decir alguna cosa sobre qué es lo que significa o cómo cuestiona esta formulación de la bienaventuranza. Benditos son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa eso en relación con la primera infancia? Porque parece una cosa tremendamente dispar, una cosa no tan relacionada, ¿no? Esto, hambre y sed de justicia, por un lado, que suena como algo muy militante, algo muy de bandera, algo muy de casi salir a las calles, ¿no? Y por otro lado, cuando se formula primera infancia, tiene otro tipo de connotación, al menos para mí, que va mucho más en el sentido de la ternura, ¿no?, de una mirada muy diferente que hambre y sed de justicia. Entonces, lo que yo voy a decir ahora es intentar, no sé si es que lo voy a lograr,
decir una palabra previa, más bien bíblica, sobre el sentido de la justicia en la Biblia, ¿no? Y luego, en el primer punto grande, vamos a hacer una mirada sobre la primera infancia de los niños y las niñas desde una perspectiva bíblica. Son 2 puntos pequeños. Y luego, en una segunda parte, digamos, vamos a hacer también una especie de mirada tipo balance, tipo radiografía, digamos, sobre las cosas que hemos estado hablando sobre la primera infancia en la sociedad actual y las preguntas y los desafíos que surgen de ahí. Entonces, la primera parte va a ser más bíblica, la segunda parte intentaremos, ¿no? Pisar tierra un poquito, pero va a ser tremendamente esquemático. Y debo decir también de que el estilo de lo que voy a hablar sería más bien un comentario sobre las cosas ya dichas o ya señaladas por ustedes. Bien. Tener hambre y sed de justicia. Se entiende de que esta es una marca o una característica de los discípulos de Jesús de Nazaret. Las bienaventuranzas comienzan con, desde la boca de Jesús, diciendo: bienaventurados, estamos hablando del Evangelio de Mateo, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, ya hacia la parte final de las 8 bienaventuranzas, que son muy comunes, muy semejantes, solo tienen acentos ligeramente diferentes, pero es como una especie de mosaico para expresar cómo es o cómo son las actitudes de estas personas, los discípulos y las discípulas de Jesús, en el tiempo de Jesús, y por ende nosotros hoy en día, porque nosotros somos los discípulos y discípulas de ahora. Entonces tenemos no solamente un vínculo directo con los primeros discípulos de Jesús, sino somos los de ahora. Este es nuestro momento histórico y, por supuesto, la tarea es adueñarnos, ser responsables por nuestro momento. Como yo no sé qué es lo que les pasó a ustedes cuando, digamos, en el catecismo o como niños, ¿no?, escucharon por primera vez hambre y sed de justicia. Yo no entendí nada, ¿no? Entendí muy bien lo que significa tener hambre. Hambre es en relación con la comida, ¿no? Eso es fácil de entender. La sed también, ¿no? Cuando un niño hace deportes, juega, etcétera, etcétera, ¿no?, tiene sed, necesita tomar agua. Entonces, esas cosas se entienden. Pero hambre y sed de justicia, y sobre todo la idea que uno tenía de justicia, era una cosa que me escapaba como niño. Tenía que ver con jueces, tenía que ver con leyes, tenía que ver con policía. Entonces era una especie de tema no muy grato, no muy del mundo de los niños, o de gente de una cultura más o menos aceptable. Entonces creo que es importante detenernos un poquito en esto, ¿no?, para decirte que, en primer lugar,
de que, cosa que ustedes ya lo saben, de que la justicia en la Biblia es exactamente opuesto a la justicia humana. Es otra cosa distinta. La justicia en la Biblia, una buena traducción sería la santidad. Hacer la justicia delante de Dios es ser santos delante de Dios. Es ser como Dios. O mejor dicho, podría hacer las cosas como Dios quiere. Es cumplir la voluntad de Dios. Es aceptar y hacer realidad las promesas de Dios en la historia humana. Mientras tanto, la justicia humana es otra cosa. Ustedes conocen la figura que siempre se presentan, ¿no?, en los palacios de justicias sobre la dama con los ojos vendados, ¿no? Y tienen los brazos extendidos y ella es la fiel de la balanza, ¿no es cierto? Entonces está un poquito como esto. Y la idea de que nos comunica la justicia humana es de que la persona, la gente, representada por la doña aquella, ¿no?, tiene que ser imparcial. O sea, lo que se exige de la justicia humana es, en la medida de las posibilidades, que el sistema fuera justo en el sentido de que es imparcial, que no se incline por un lado ni por el otro, sino que intente tratar de ser equilibrado. En la práctica sabemos que no es así, que la gente que tiene más plata tiene más posibilidades de comprar un abogado, tiene más posibilidades de hacerse pesar frente al sistema. Esa es la práctica, ¿ya? Mientras tanto, la justicia de Dios en la Biblia es un sentido de justicia totalmente parcializado. Es lo opuesto. Dios toma partido descaradamente, abiertamente, y no pide disculpas ni perdón por ello, sino que Dios, desde el principio de la experiencia de la fe de Israel, cuando este pueblo al borde de la muerte levanta su clamor a Dios, desesperado por su situación cercana a la muerte, por no tener ninguna posibilidad de vida, entonces Dios dice: he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. ¿Ya? Entonces, el Dios que se presenta en la Biblia es un Dios que en términos humanos es sensible al dolor, y en términos humanos también este dolor tiene el efecto de que este Dios de la Biblia, que es el Dios de Jesús, el Dios nuestro, se presenta como un Dios compasivo, un Dios misericordioso, ¿ya? Lo cual quiere decir de que la característica del amor de Dios que la Biblia nos presenta, en el mejor sentido de la palabra, es representado por la compasión, por la misericordia, tema muy central en todo el lenguaje, los gestos de Francisco, ¿no es cierto? Bien, entonces Jesús viene, se identifica con el pueblo pobre, cercano a la muerte, en todo un viaje, experiencia, odisea de buscar la vida, de buscar la liberación,
de buscar la salvación. ¿Ya? Entonces, la Biblia, para decirlo en términos muy sencillos y al riesgo de ser demasiado sencillo, es una experiencia de paso de la muerte a la vida, ¿ya? De dejar atrás y superar lo que es la muerte, la no vida, la tristeza, las lágrimas, la vida como maldición, y reemplazarla por vida plena, vida en plenitud, por vivir la vida como gracia, como gratuidad, tener posibilidades de realizarse humanamente. Y en la Biblia, y para los cristianos, el nodo, el núcleo fundamental en esto es la fraternidad. O sea, es la vida entendida como relación. Somos seres relacionales. Algunas veces nos han dicho que somos racionales. A veces uno lo duda, ¿sí? Pero cristianamente hablando, somos relacionales, somos hechos para amar y para ser amados. De tal manera de que la justicia quiere decir poner en práctica este ejemplo de Jesús de Nazaret, de lo que él llama el reino de su Padre, hacer realidad este don, esta gracia, de transformar las relaciones de muerte en relaciones de vida, de reemplazar relaciones enfermizas en relaciones constructivas de paz, de solidaridad, de reconciliación y de justicia. Justicia en el mejor sentido y el más hondo sentido de la palabra. Y en esta mirada, los pobres no son accidentales, no son personas o un colectivo social cualquiera, sino que los pobres son la expresión en la historia de los lugares y las situaciones y las personas donde la vida de Dios está siendo negada, bloqueada, donde la vida de Dios no es posible, donde por una cantidad de cosas, de estructuras, de situaciones, las personas no se realizan como tal, como Dios quiera. Entonces, los pobres son en ese sentido la no vida. Y la promesa de Dios es transformar ese vacío, esa ausencia de Dios en Dios. Y eso es el sentido de que la vida es primaria en la Biblia. En la Biblia, por supuesto, vida, amor, es la misma cosa. Estamos hablando de la primacía de la vida, que es fruto del amor. Ahora, en la Biblia también, y sobre todo en el Nuevo Testamento, para Jesús hay muchas palabras, hay muchas maneras de hablar de los pobres. Los enfermos, ¿no? Los que son los pobres materiales, las mujeres, ¿no? Los que el sistema rechaza por cuestiones morales, ¿no? Los borrachos, las prostitutas, los publicanos. Bueno, hay todo una cosa ahí muy grande. Los leprosos. Pero si es que tuviéramos que buscar una palabra, digamos, sencilla, que nos ayude a poner todo esto en perspectiva, diríamos de que Jesús tiene gran sentido, y es el sentido de su vida, en relación con esta gente como insignificantes,
insignificantes en el sentido social. Quiere decir de que son las no personas. Es como si estuviéramos hablando de una contradicción. Los insignificantes no tienen valor en el sistema de Israel del primer siglo. Es como si no existieran. Entonces, así son los insignificantes. Así es un leproso. Así es una viuda, por ejemplo. La mujer tiene muy pocos derechos en aquel mundo, pero la viuda tiene menos todavía, porque la mujer es alguien en la medida de que es casada, y es casada en el sentido que pertenece a un varón, ¿no? Entonces, algunos dirían de que quizás no hemos avanzado mucho, ¿ya? Pero habría que tratar de ver, ¿no?, de que hay todo este mundo, ¿no?, de dolor, de sufrimiento, de rechazo, de abandono, de gente que no tiene ninguna libreta en la sociedad, ni menos todavía puede tener tarjeta de crédito, ¿no? Entonces simplemente es como si no existiera. Esos son los insignificantes. Entonces, hacer la justicia, bíblicamente hablando, desde el punto de vista de Jesús, es implementar la misericordia, es implementar la compasión de Dios, es implementar misericordia en el sentido poner corazón, devolver el corazón en los miserables, en la gente que no tiene la capacidad ni posibilidad de levantarse por sí solos. Eso es la misericordia, esa es la justicia de Dios. Eso es lo que hace el samaritano, este personaje tan interesante de Lucas 10, despreciado y hasta odiado por los israelitas, cuando después del curita y del levita interrumpe su viaje y se acerca al caído. Y el texto nos dice de que fue movido por la compasión, tuvo compasión del caído, se le removió las entrañas. Esa es la traducción más exacta. Se le removió la humanidad, las entrañas. Ahí hay una mezcla, ¿no?, de lo físico en el sentido masculino y femenino, o sea, el vientre, donde la vida comienza y donde la vida antes no existe. Este órgano del cuerpo de la mujer, ¿no?, donde comienza la vida, donde es el origen de todo. Entonces el texto utiliza esa expresión, el Splach-Noi, para darnos a entender de que la compasión es el sentimiento más fundamental, más primitivo del amor, porque crea vida, ¿ya? Entonces, la transformación de la no vida en vida en estas personas es el sentido del reino de Dios. Es por eso que Jesús, al final del capítulo 6, en esta reflexión tan bonita, ¿no?, sobre los discípulos en el reino, dice: busquen el reino de Dios y su justicia. Aquí hay dos lenguajes, ¿no? El reino de Dios es ante todo el lenguaje de la gratuidad. Es entrega gratuita, amor de Dios. Pero hay otro lenguaje que no es diferente, pero sí es complementario, que es el lenguaje de la justicia. Es el lenguaje profético. Es más lo que nos corresponde a nosotros, ¿no?, como seres humanos,
para integrarnos en el proyecto del reino. Bien, entonces, la primera infancia, bíblicamente, es que este grupo del cual estamos hablando, desde el día lunes, los niños y las niñas son los preferidos de Dios, son los destinatarios del reino. No solamente son personas importantes porque son débiles, porque son niñitos, porque son dependientes, porque son víctimas de muchas cosas. Son todo esto, pero lo más importante, aquí estamos hablando más teológicamente, más bíblicamente, son importantes porque son de los hermanos más pequeños, porque son los insignificantes, porque nadie les hace caso. Por eso que son importantes para Jesús. Varias personas han mencionado ese texto: dejen que los niños vengan a mí. ¿Será porque Jesús de Nazaret es una persona muy cariñosa, muy amable con los niños, como esperamos de él? Seguramente que fue así. Yo no sé cómo fue, y tú tampoco, ¿no?, con los niños. Pero el sentido de lo que pasó, o por lo menos lo que Mateo entiende de Jesús de Nazaret, fue cuando hizo ese gesto: dejen que los niños se acerquen a mí. Lo que estaba dando a entender, el gran símbolo era: los niños son más importantes que los adultos, precisamente porque no tienen reconocimiento y no tienen derechos. Son los insignificantes de la historia, son los últimos, son los más pequeños. Son, diría Francisco, la gente que se encuentra en la periferia. Ir a la periferia geográfica y existencial es ir donde están los niños. Bien, y esto es lo que es la fe de Jesús. Jesús es un judío que ha estudiado el Torá, y esta idea, ¿no?, de los pobres es un tema constante en toda la experiencia de la fe de Israel. Siempre los profetas mencionan la famosa tríada de los huérfanos, la viuda y los forasteros. Son los prototipos de los pobres, de los insignificantes. Y es por eso que Jesús hace una opción por los pobres. Hace una opción por los pobres porque cree y está absolutamente convencido de que así es su Padre y su reino. Opción preferencial por los pobres. Dios quiera que no, jamás fue invento de algunos teólogos en América Latina. Jamás fue invento de una corriente eclesial que causó mucho debate. Es mucho más serio y mucho más profundo. Está en el corazón de la Biblia y está en el corazón del ministerio de Jesús en proclamar el reino. Jesús fue muerto, la próxima semana lo vamos a celebrar, no porque quiso morir en una cruz. Jesús rechazó la muerte, fue amante de la vida, aceptó la muerte, pero solo como consecuencia, como resultado de su fidelidad de anunciar y proclamar un reino de vida. Nunca debemos separar la cruz de la vida. La vida es antes de la cruz. La cruz es real y la vida es más que la cruz en la resurrección. Bien, entonces Jesús también nos ofrece
los niños como modelos, o como guías, o como maestros de la espiritualidad. Dice, hay que ser como ellos, hay que aprender de ellos. Creo que fue Alberto anteayer que señaló esto, ¿no? De que el cariño, la ternura en relación con los niños es una experiencia de ida. O sea, los niños nos hablan, los niños se comunican con nosotros, de repente no con las palabras, pero sí con los gestos y con nuestras posibilidades de contemplación. De tal manera de que cuando Jesús habla de los discípulos, nos dice de que tenemos que ser como ellos en el sentido de tener como infancia espiritual. ¿Ya? Infancia espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir tener la confianza que es más nato en los niños que en los adultos. Confiar a tal grado en el Dios del reino de que uno pone todo el sentido de su vida en las manos de Dios, en las manos del Dios del reino. Y eso es Romero, infancia espiritual, es decir, una confianza absoluta en las cosas del reino. Eso es la santidad en su forma más absoluta. Mateo lo llama también, dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. El tesoro de uno, si es el reino, va en este sentido, en relación con los insignificantes y la lucha por la vida, la defensa de la vida. Si es que tu corazón está en eso, eso es tu tesoro. Tu tesoro, lamentablemente, tu cuenta bancaria va a estar muy, no sé, ¿ya? Pero es otro tipo de lenguaje de medir, digamos, el valor, el sentido de la vida en términos de otro tipo de riqueza, que algunos dolarcitos de vez en cuando no hace daño, pero el pecado es otra cosa. El pecado quiere decir amar al mamón, convertir el dinero vil, que es otra cosa totalmente distinta. Bien, entonces aquí hablamos mucho en estos días de la ternura como sentimiento humano, pero yo creo que es importante también no separar la ternura de la lucha por transformar la vida. Ternura nunca puede ser reducido a una especie de romanticismo superficial. Esto no es lo que necesitan los niños, ¿ya? Yo no soy padre de familia, ustedes tienen mucho más autoridad de hablar sobre estas cosas que uno, ¿no? He leído el otro día en esta famosa revista de Time en los Estados Unidos, en nuestro paso por Washington la semana pasada con Enrique, y hay un artículo ahí sobre uno de los grandes problemas de la sociedad de consumo, y es la cantidad de cosas que van acumulando de tal manera de que en su casa no cabe más. Hay tanta ropa, hay tantos muebles, hay tanto esto, hay tanto otro, de que es una especie de adicción, ¿no? Y una de las cosas que es más que consumo en esas sociedades del norte, a mí me llamó la atención, ¿sabe cuál es? La cantidad de juguetes que hay en la casa. O sea, hay armarios, hay cuartos enteros que están llenos y llenos y llenos de juguetes. Pues en cada rato los padres están
para contentar al niño otro juguete, otro juguete, otro juguete. Tantos muñequitas Barbies, ¿no? Toda esa cuestión, ¿no? De tal manera de que, y lo chistoso y todo esto es que los juguetes son hechos en la China, ¿no? Entonces, el gasto va por otro lado, pero la idea es de que no sé por cuántas veces ha aumentado el gasto en los juguetes. Y uno se pregunta, ¿eso es ternura para los niños? De repente sí, pero de repente no también. De repente es una especie de respuesta de los adultos, un poquito nervioso a veces, para cumplir con su deber o por llenar, digamos, algún tipo de sentimiento, ¿ya? Entonces, ser como ellos. Y esto es muy importante porque la imagen de Dios, Ana lo dijo anteayer, nace de cómo es que el niño en la primera infancia ve y internaliza la imagen de su padre y su madre, o de su abuelita, o de sus tíos, o de la gente significante alrededor de ella. Si es que hay posibilidades desde la primera instancia de lo que llamamos diálogo, esta famosa ida o venida, yo creo que esa es la base de ternura, de que la ternura no es un viaje en un solo sentido. La ternura también no es solo una cosa que se reduce a la felicidad, o la celebración, o la risa, o la alegría. La ternura pasa por las lágrimas, por la escasez, por los momentos de la primera infancia, y aquí no estoy hablando de las cosas crudas que salieron esta mañana, ¿no? Pero de las decepciones normales en la vida, de lo que es, digamos, una historia en toda su complejidad. Bien, entonces ese es el primer punto bíblico, ¿no? Tratar de salir de la lógica del ego, la lógica del éxito, de la prosperidad, de que como la vida cristiana es todo un logro que se mide materialmente. No está mal tener algunos frutos, pero si es que nos encerramos demasiado en categorías como planificación, como lograr resultados visibles, creo que estamos mal. Hay otra lógica, y es la lógica del fracaso, de la debilidad, de la necesidad, de la fragilidad, la lógica de la dependencia, donde la mayoría de la humanidad experimenta eso mucho más que la prosperidad y el éxito. Y creo que en la lógica de la debilidad hay un terreno que es mucho más cercano a las posibilidades de fraternidad y de construir justicia. La segunda idea sobre primera infancia que hay en la Biblia es quizás lo opuesto a la ternura, lo opuesto a Jesús en su relación amorosa con estos hermanos más pequeños y estos insignificantes. Está relacionado, pero tiene otro tono. Y es que en la Biblia también se presenta a los niños como víctimas de todas las cosas que hemos compartido esta mañana, desde las experiencias reales y dolorosas de nuestros países. Lean, por ejemplo, ese hermoso texto de Isaías 65, cuando el pueblo de Israel, saliendo desde la derrota máxima
del exilio, donde la derrota es física, económica, moral, donde la depresión es muy del orden del día. Entonces el autor intenta dibujar una idea de Dios que es muy escatológica, pero muy enraizada a la vez en la historia. Es lo que llamaríamos, creo que alguien dijo en la mañana algo de que la cosa es de utopía. La utopía en el sentido bíblica no es totalmente ubicada en el cielo, en el sentido de que no es alcanzable. La utopía bíblica es mucho más inserta en la historia. Es lo que llamamos una utopía histórica, una promesa de Dios que por lo menos nos inspira para hacer la realidad. Y ahí Isaías dice: yo voy a crear nuevos cielos y nuevas tierras. El actual no sirve, ¿ya? Entonces, la marca de la utopía histórica es de que ya no habrá ahí llanto ni lloro. O sea, no habrá lágrimas. Bueno, va a haber lágrimas. Los niños siempre van a llorar, ¿no es cierto? Y nosotros también vamos a llorar. Pero la idea es de que la tristeza, la lágrima, no va a ser dominante, no va a ser absoluta, sino que las lágrimas van a ser reemplazadas por la alegría. Y la alegría tampoco va a ser una risita, va a ser una alegría profunda, absoluta, como marca de la humanidad y de la historia. Y después el texto entra de frente y dice: no habrá ahí niños que mueren a los pocos días, ni viejos que no van a morir, que no van a vivir, que no van a morir antes de los 100 años. ¿Ya? Es una expresión poética. O sea, la Biblia está en contra de la muerte temprana. Y la muerte temprana son gráficamente niños que no pueden crecer sanamente y gozar, disfrutar de la vida. Diríamos la mortalidad infantil, diríamos también el abuso contra los niños, diríamos esta situación clamorosa que ustedes han dicho esta mañana de niños víctimas de crimen organizado, de narcotráfico, de maras, de tantas cosas, ¿no? Entonces, el niño en la Biblia también es presentado como víctima de la experiencia degradante del lado oscuro de la condición humana. Y inmediatamente el texto entra en otro terreno. Ese es el lenguaje, digamos, gratuito, hermoso de Dios. Pero el autor dice, por si acaso de que ustedes piensan de que estamos solo en la poesía, el texto continúa diciendo: mi pueblo plantarán viñas y comerán de su fruto, construirán casas y vivirán en ellas. No plantarán para que otro coma de su fruto. No construirá para que otro viva en la casa. El gran tema de la justicia humana, en este caso, justicia como fraternidad, de que el pueblo va a disfrutar de su esfuerzo, de su trabajo, va a plantar la tierra, va a construir casas para disfrutarlo como debe de ser, no para que otro sinvergüenza venga para robarle de su trabajo, del fruto de su mano. Esa es la idea. Y el texto termina: mi pueblo tendrá vida largo como los árboles. La poesía de nuevo, ¿ya? Entonces, los niños como víctimas en la Biblia son, la referencia es
sobre ellos para que tengan larga vida. Pero los niños, como sabemos, no pueden tener larga vida si es que nosotros no construimos relaciones de fraternidad. Y esto quiere decir no solamente mamá, papá y hermanos, implica mucho más, implica vecinos, comunidad, implica el corazón de la cultura. ¿Vivimos o no vivimos en una cultura de muerte? Anoche tuvimos una conversación con algunos amigos de este país. Yo me quedé iluminado y deprimido a la vez sobre los niveles de violencia que hay en esta sociedad, y en Honduras, y en Guatemala, y en el Brasil, ¿no? Entonces, es algo que también te hace pensar de que la beatificación de Óscar Romero se hace en un momento crítico de nuestros pueblos. O sea, difícilmente podemos comparar el momento actual con el tiempo de la guerra y los conflictos internos que todos o los mayores hemos vivido. Pero no me van a decir de que no hay tanta presencia de muerte también, y muerte mucho más, digamos, incerta y sinuosa en el tejido social que realmente es alarmante. Bien, paso al segundo punto, que va a ser mucho más rápido. Un balance ahora desde la perspectiva de la mirada a la sociedad actual. ¿Ya? Primer punto, uno se pregunta a grandes rasgos. Yo creo que hay bibliotecas, ¿no?, sobre este tema, pero un balance sobre cuál ha sido, a grandes rasgos, la experiencia de lo que llamamos la modernidad en relación con los niños, en relación con la primera infancia. Absolutamente imposible de decirlo en un par de palabras, ¿no? Quizás lo único que podemos decir es que en estos siglos de ilustración, de avance científico, técnico, ¿no?, ha habido muchos logros en todo sentido, y también en relación con los niños. Hay avances médicos, educativos, quizás lo más importante habría sido el hecho de que los niños ahora, por lo menos en teoría, legalmente, disfrutan de tener personalidad jurídica. Son sujetos, igual que los adultos, son reconocidos legalmente. Son sujetos de derechos. Hay derechos que les corresponden. Sin embargo, y hago un puntazo acá, frente a todo esto, creo que aquí hemos estado dando muchas vueltas a una cosa muy real y a la vez difícil de ponerla en palabras. Y es que la sociedad actual, y hablando en términos muy generales, vivimos una especie de sombra de una realidad y una cultura del abandono, de la separación. De repente no es tan voluntario, pero cuando uno escucha, por ejemplo, desde todos los países, de que la gente tiene que pasar 2, 3 horas tratando de llegar al trabajo en la mañana, y igual en la tarde, y llega a la casa muchas veces 7, 8 de la noche, y están cansadazos. Entonces, no hay tiempo, humanamente hablando, para dedicarse a invertir tiempo de calidad entre sí, en otro tipo de relación, en relación de cariño, de afecto, de diálogo,
Y muchas veces el papá, sobre todo, va a decir, no me fastidies, de eso vamos a hablar el sábado o el domingo, cuando no estoy tan cansado, ¿ya? Entonces, yo estoy haciendo solo una cosa gráfica para tratar de señalar de que hay una especie de bancarrota humana en la sociedad actual que más se siente en los sectores populares, en donde estamos todos presos de una cosa que está demasiadamente peligroso al abandono de los niños, el abandono y la separación, de tal manera de que ahora es muy difícil para muchos padres de familia no tenerle miedo a los niños, porque sienten que tienen una deuda con los niños, que no solamente es cuestión de un rato el sábado o el domingo, sino que contra su propia voluntad no hay espacios, o por lo menos hay un anhelo de tener una especie de existencia o acceso a una existencia que sería mucho más humana para tener posibilidades de integración, de disfruto, de compartir, de educación. Educación, esta palabra muy importante en el sentido freudiano de la palabra, de acompañar un proceso en donde el niño va descubriendo todas sus posibilidades, toda su riqueza, todas sus potencialidades para ser persona. Entonces, dejo la cosa ahí, de que vivimos en una sociedad con vínculos tremendamente frágiles, ¿ya? Y que tenemos una especie de cultura que nos coloca muchas veces afuera de la historia. Estamos como si estuviéramos en el balcón mirando a los niños. ¿Qué les vamos a dar a comer? ¿Cuáles son los juguetes? ¿Cómo vamos a divertirlos? ¿Cuándo vamos a llevarlos al cine? Todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero ser compañeros y acompañantes de los niños desde adentro es otra cosa. Es pelear con los niños. O sea, pelear no físicamente, pero es compartir su pena, su crítica, cuando nos contestan, cuando no estamos preparados para lo que nos dicen, cuando señalan nuestros límites, cuando nos pusimos nerviosos sobre lo que somos, cuando ellos nos revelan nuestra pobreza, nuestra fragilidad. Esa es otra cosa. Último punto: balance, radiografía de la primera instancia con la sociedad actual. Me pregunto, no lo sé, pero lo dejo en sus manos. Para mí es muy importante cuando hablamos profundamente desde la espiritualidad y ser fieles al Evangelio, de que también va acompañando con esto la incidencia política. O sea, la idea es de que todo evangelio auténtico, todo dar a comer a los pobres, todo acercarnos al caído y levantarlo, tiene en sí todo un cuestionamiento, profundo frente a las estructuras dominantes que rigen en la sociedad. Estoy hablando de cosas políticas, económicas, culturales y instancias donde estas cosas se hacen o se deshacen. De tal manera, sobre todo esta mañana, porque hoy día fue el día del niño como víctima,
Ayer y sobre todo anteayer fue el día del niño desde la perspectiva o el lente de la ternura. Y las dos cosas se complementan. Pero yo no sé si es que la centralidad de la niñez a veces, me van a matar por lo que voy a decir, que a veces nuestra mentalidad está un poquito demasiado compartimentalizado, de que tenemos que tratar de ampliar nuestro discurso entre los niños como víctimas con otras víctimas, con otras expresiones de pobres y de la realidad, porque la realidad es una sola, ¿no? Entonces, quizás estoy hablando aquí mucho desde mi experiencia en el CELAM, donde todos los procesos auténticos de evangelización son inclusivos, no son compartimentalizados. Eso está en la cabeza. Claro que hay que trabajarlo y hay mucha razón para ser específico. Y no podemos avanzar si es que no dedicamos, digamos, profesionalmente una atención específica a este programa. Pero a veces habría que tratar de que por lo menos ser consciente de situar nuestro discurso en algo más amplio. Estoy hablando de mí mismo, ¿no? Pero hay otros temas también específicos, ¿no? En cuanto a vivir el Evangelio. Entonces habría que tratar de atender esa vinculación, ¿no? Entre los pequeños. Hay una expresión muy hermosa por parte de un autor peruano, José María Arguedas, cuando él hablando de los pobres, habla de la fraternidad de los miserables, ¿no? O sea, de que hay gente muy pobre, muy miserable, pero también hay posibilidades de esperanza, de fraternidad, desde ellos mismos. Y creo que esto también debe ser parte nuestra. Entonces, queda como pregunta en el aire, quizás para el futuro, pero la preocupación es desde hoy, sobre qué tipo de red, o sea, el símbolo de Yomaida, qué tipo de red podemos implementar o construir que también tenga que ver con las instancias de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, de todas estas cosas que viven una especie de existencia en las nubes, porque las iglesias deben ser los primeros de hablar desde su propia experiencia con autoridad, porque ustedes lo viven, para presentar el grito, el reclamo de los niños en instancias que tienen la responsabilidad de cambiar algunas cosas. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Gracias, Padre Pedro. Muy profundo lo que se nos acaba de compartir.